sobre todo en historia clínica, tienen que hacer énfasis en las secciones, ¿no? Cada sección, qué ítems, qué aspectos debe incluir, ¿ya? Y lógicamente en sistemas tienen la gran cantidad de términos médicos que hay que aprender, ¿no? Lo más importante, poder, los términos que están ahí en el material, ¿no? Reforzarlos, aprenderlos. ¿Involucra memoria? Sí. Esa parte de sistemas involucra bastante memoria, ¿no? Porque son varios términos que hay que aprender y recordarlos, ¿ya? Entonces, lo más importante para recomendarse. Sin embargo, pues hay algunos conceptos también que tienen que ir fortaleciéndolos, ¿no? Bueno, entonces la séptima sección era examen físico, que lo vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? Examen físico general y examen físico regional. Cuando nos referimos al examen físico general, en la historia clínica le dedicamos un párrafo, solo un párrafo, que me muestra la condición general que tiene el paciente. Sin embargo, vamos a ver que hay varios aspectos que ahí incluimos. Dentro de lo que es el examen físico general, tenemos que valorar, ¿no?, el estado de conciencia, ¿ya? Tenemos que valorar el biotipo, tenemos que valorar las facies, la marcha, la posición en la cual se encuentra. Tenemos que referirnos a las características de la piel, de lo que viene a ser lesiones primarias, secundarias, faneras. Tenemos que evaluar los signos vitales, tenemos que evaluar las medidas antropométricas, peso, talla, IMC. Entonces, ese párrafo que estoy mencionando, ¿no es cierto? Ese párrafo que estoy mencionando es bien... Tenemos que tener, ¿cierto?, una visión general de la condición que tiene nuestro paciente, ¿ya? De tal manera que ese párrafo tan breve, como he mencionado, ¿no?, que es un escrito bastante corto, tiene que abarcar todos los aspectos que hemos mencionado, ¿ya? Y eso a mí me importa que vayamos avanzando ahora parte por parte para poder evaluar de manera adecuada, ¿no es cierto? Nos interesa saber, cuando hablamos, por ejemplo, del estado de conciencia, ¿qué me pueden hablar en relación del estado de conciencia? Un paciente no tiene signos de dolor. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ver, ¿no es cierto?, dos extremos bien grandes, ¿no? Un paciente que está alerta, eso han llevado un soporte básico de vida, ¿no? ¿Qué es estar alerta? Responde a estímulos verbales, Estímulos verbales, dolor al dolor, y como que él puede... o sea, está conectado, ¿no es cierto? Está conectado, ¿ya? Responde a los estímulos verbales, no puede responder al dolor, y eso, que obedece, ¿no?, el comando, obedece a las órdenes, ¿no? Es muy importante. Y otro extremo, ¿cuál va a ser? El paciente que está inconsciente, ¿no? El paciente que no responde a ninguno de los estímulos que hemos mencionado. Pero en medio de estos dos, tiene que haber diferentes etapas. La somnolencia, el estupor, ¿no es cierto?, la letargia, y luego llegamos a la inconsciencia. Entonces, ahí seguramente ustedes han llevado la escala de coma de Glasgow, ¿no? ¿Qué parámetros evalúa la escala de Glasgow? Déjale que todavía tu compañero piense, recuerde, ¿no? Porque esto han llevado. Ese cura. Tienen que ahora, ¿no es cierto?, que cada clase les digo. Recuerden lo que hemos avanzado. Lo que hemos avanzado me tiene que servir, ¿no?, ahora. Y lo que estamos haciendo ahora tiene que servir al hospital del siguiente semestre, ¿no? Vamos. ¿Qué parámetros evaluar? Dame los tres aspectos que evalúan nada más. Porque eso es grande. No estoy pidiendo los puntos. Conciencia. Me va a valorar la conciencia en general, pero hay tres parámetros que evalúan. Respuesta. ¿Respuesta a qué? Al estímulo. ¿Quién sabe? No recuerdo bien, doctor, perdón. Vamos. Bien. Respuesta a la apertura ocular, ¿no es cierto? La respuesta a estímulos verbales. Respuesta a estímulos motores, ¿no? Entonces ahí me interesa algo objetivo, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar? Justamente con esos tres parámetros que hoy les vamos a recordar. Lo que me interesa es que vayamos recordando, ¿ya?, en esta etapa que es, ¿no?, la evaluación del estado de conciencia. Entonces, en el examen físico general vamos a evaluar aspectos importantes como es, ¿no?, el estado de
conciencia. Y ahí justamente va el hecho, ¿no?, de encontrar que un paciente va a ir de extremos, desde el estado de alerta, ¿no es cierto?, al estado de coma, o al estado de inconsciencia que habíamos hecho mención, atravesando por las etapas intermedias que habíamos hecho referencia, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos evaluar algunas situaciones en lo que habíamos ya un poco mencionado. Por ejemplo, el paciente puede, ¿no es cierto?, haber sufrido un síncope. ¿Qué era el síncope? Desmayo, ¿no? La pérdida transitoria de la conciencia por un menor aporte de oxígeno, ¿no? Aporte de oxígeno. El paciente puede, por algún motivo, haber perdido, ¿no?, la conciencia, pero de manera transitoria. Pero también esa pérdida de conciencia puede deberse a otras causas, ¿no? Y es lo que tenemos que evaluar a partir de esta primera impresión, ¿ya? Un aspecto que además de evaluar el estado de conciencia, que ahorita lo vamos a avanzar, vamos a profundizar, es evaluar la orientación. Y aquí siempre en las historias clínicas colocamos, está orientado en las 3 esferas, ¿no? ¿Cuáles son las 3 esferas? Tiempo, espacio y persona. ¿Cómo sabemos que una persona está orientada en tiempo? ¿Cómo podríamos averiguar, cómo podríamos interrogar si está orientada en tiempo? Preguntándole qué. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Entonces dependerá la complejidad, ¿no es cierto?, que vayamos abordando, ¿no? Porque podemos preguntar la fecha también, ¿no? ¿Qué fecha es? ¿Qué día es? ¿Qué mes es? ¿Qué año estamos? Y ustedes van a ir viendo las palabras, cómo van a ir abordando, ¿no? Espacio. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Muy bien. Persona. Su nombre, ¿Ya? dónde vive. Persona, ¿no? ¿Quién es usted? ¿O quién soy yo, no es cierto? Usted es el médico. Ya, pues me está reconociendo entonces el rol que yo estoy cumpliendo y está ubicando, ¿no es cierto?, en relación, ¿no?, a ese aspecto. Bueno, entonces tiempo, espacio y persona son aspectos bien básicos que vamos preguntando, ¿no es cierto? Y es a lo que nos referimos cuando hablamos de las 3 esferas, ¿ya? Hemos visto que podemos evaluar, ¿no es cierto?, la percepción, ¿no? Cómo es que nuestros sentidos van captando los diferentes estímulos. Y habíamos visto que hay alteraciones, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es ilusión y qué es alucinación? En la ilusión hay un estímulo, pero es mal interpretado. Está erróneamente interpretado. En la alucinación no hay un estímulo, ¿no? Es cuando la persona ve imágenes, cuando escucha voces, escucha sonidos, ¿no?, en ausencia de un estímulo real, ¿no? Por ejemplo, una persona que está caminando ve su sombra, existe el estímulo, pero el paciente tiene la sensación de que alguien le ha estado persiguiendo todo el día. Doctor, hay personas que me siguen, me quieren hacer daño, ¿no es cierto? La sombra existe, la interpretación está equivocada, porque no existen las personas que la están persiguiendo, no hay nadie que le quiera hacer daño, ¿no es cierto? Entonces está teniendo una ilusión, una ilusión. En cambio, la alucinación, no hay un estímulo y la persona empieza a escuchar voces, empieza a ver personas, ¿no es cierto? Y esto ya lógicamente lo vamos a enmarcar dentro de ese concepto. Vamos a ver trastornos de la memoria. Hay personas que pierden, ¿no es cierto?, la memoria a corto plazo, otros a largo plazo. Ese aspecto tenemos que evaluar, ¿no es cierto? Y lógicamente evaluar aspectos de la inteligencia, son aspectos más profundos, más complejos, en base a cuestionarios o test que tenemos que realizar. Bueno, en relación al estado de conciencia, ¿qué hemos dicho que es el alerta? Aquella persona que está conectada, que responde a los diferentes estímulos, tanto verbales como sensitivos. Si me responden, ¿cierto?, a estímulos verbales, ya no recurrimos a los estímulos, ¿no es cierto?, de dolor o depresión. Pero si no hay una respuesta adecuada al estímulo verbal, pasamos, ¿no es cierto?, a la parte motora, a la parte, ¿no es cierto?, de evaluar en relación al dolor o a la presión que vamos a ir realizando, ¿ya? Hay estados intermedios, la somnolencia. El paciente muestra ya una tendencia a estar todo el tiempo dormido, de tal manera que cuando hablamos con él, ¿no es cierto?, va a despertar de manera transitoria, nos va a responder y luego nuevamente, ¿cierto?, vuelve a dormir. ¿Ya? De tal manera que aquí necesita estímulos más intensos para poder respondernos, ya, que en cuanto a la evaluación que vamos a realizar. Un paciente letárgico no solamente está somnoliento, sino que está confuso, ¿ya? De tal manera que no va a pensar de manera rápida, de manera fácil. Y eso nos está mostrando que es un estado un poco más comprometido, ¿cierto?, su estado de conciencia.
El paciente que tiene estupor necesita estímulos mucho más intensos. Vamos a encontrar que sus respuestas no son adecuadas, sus respuestas son más lentas en cuanto, ¿cierto?, a la observación que vamos a tener. Y el coma es el que está desconectado de su entorno. No nos responden, ¿cierto?, al comando, a los estímulos verbales y tampoco a los estímulos dolorosos. Aquí un aspecto importante que vamos a ver cuando llevemos ojo es que tenemos que evaluar ya reflejos a nivel ocular, lo que conocemos como reflejo corneal. ¿Ya? Agarramos una torunda de algodón y tenemos que tocar la córnea. ¿Qué respuesta tendríamos que encontrar? Que el paciente cierre los dos ojos. Si no hay esa respuesta, ya asociamos a que no existe el reflejo corneal, y esa ausencia de reflejo corneal lo vamos a encontrar en pacientes que están en estado de coma. Esto lo vamos a ver en detalle cuando examinemos ya examen físico regional de ojo. Y esto es lo que les decía. De una manera objetiva vamos a evaluar entonces el estado de conciencia. Aquí hay 3 esferas que tengo que recordar. Lo que hemos dicho: apertura ocular, respuesta verbal y la respuesta a estímulos dolorosos. Entonces, si un paciente ha tenido un accidente, estaba manejando la motocicleta, tiene un impacto con una movilidad, o sea, pasa un rojo, o es de manera imprudente, ¿no es cierto? Si continúa su andar en la motocicleta, se choca con el vehículo, sale con el impacto, ¿no es cierto?, disparado, 1,5 metros, 2 metros, se golpea la cabeza. ¿En qué tengo que pensar en primera instancia? Si el paciente ha tenido muy bien TEC, ¿no es cierto?, un traumatismo encefalocraneal. Cualquier golpe en la cabeza, asócienlo a TEC. Y ahora, un aspecto básico que me han, ¿no es cierto?, enseñado es ya a clasificar ese TEC. ¿Qué grado de TEC corresponde? Una manera objetiva de clasificar, tenemos esta escala, la escala de coma de Glasgow, pero que también la vamos a aplicar ya en la historia clínica, ¿no es cierto?, y tenemos que dar las puntuaciones correspondientes a las 3 esferas que ustedes me han dicho que vamos a evaluar: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motor. Si ustedes se acuerdan, la manera de acordarme es el 4, 5 y 6, ¿no es cierto?, en cuanto a los puntajes, dando el menor puntaje a la respuesta ocular y el mayor puntaje a la respuesta motora, ¿no es cierto?, a la respuesta motor. En este sentido, si el paciente tiene los ojos abiertos, ya cuando hacemos el abordaje, le vamos a dar los puntajes de 4, ¿no es cierto? Ahora, si el paciente está con los ojos cerrados y hablamos con él, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Qué le duele? Y el paciente abre los ojos frente a ese estímulo verbal, le vamos a dar el puntaje de 3. Y ahí vamos disminuyendo, ¿cierto?, de 1 en 1. Si no me responde al estímulo verbal, ¿qué tengo que hacer? Hacer presión. Antes lo que hacíamos era provocar dolor, ¿ya? Lo que buscábamos era pellizcar, ¿no es cierto?, en el tórax. Hoy en día se hace una pequeña presión en el tórax, ¿ya? De tal manera que con esa presión el paciente debería abrir los ojos. Y en ese caso le vamos a dar el puntaje de 2. Si con el estímulo verbal ni la respuesta, no hay respuesta ni al estímulo del dolor, le vamos a dar el puntaje de 1. En la escala de Glasgow ahora se ha agregado un ítem que dice no valorable. ¿A qué se refiere? Si el paciente tiene una lesión facial que compromete los párpados, no va a poder abrir los ojos de manera adecuada, ¿ya? Y no es porque tenga un problema, ¿cierto?, de compromiso neurológico, sino porque hay una lesión anatómica que le imposibilita hacerlo. Y ahí, ¿no es cierto?, este no valorable hace que tenga que no considerar este puntaje en relación al aspecto ocular, ¿ya? Y esto se está agregando ahora en lo que es la evaluación, ¿no? Bueno, respuesta verbal, orientado, lo que hemos mencionado, está orientado en tiempo, espacio y persona, las 3 esferas que hemos hecho mención, ¿ya? Por tanto, el paciente no está bien orientado, está ubicado en las respuestas, sus respuestas son coherentes. En ese caso le vamos a dar 5 puntos. Si me responde, pero lo hace de manera confusa, le vamos a dar un puntaje de
4. Ahora, si en lugar de poder haber una comunicación fluida frente a las preguntas que le voy realizando, va emitiendo palabras, pero son palabras que las puedo entender, pero que no son fluidas, que no me responden, ¿cierto?, de manera adecuada a las interrogantes que voy realizando, le voy a dar un puntaje de 3. Y si en lugar de contestarme a las preguntas que le hago, emite sonidos, le vamos a dar 2. Si no responde, 1. Y si tiene una lesión facial o una amputación, por ejemplo, de lengua, no va a poder hablar. Entonces colocamos no valorable, no valorable. Entonces hoy en día se está ya incluyendo el no valorable, considerando que puede haber factores que eviten que el paciente pueda cumplir las diferentes, ¿no es cierto?, instrucciones que se le va a dar, ¿ya? Motor. Le pido que el paciente, ¿no es cierto?, levante la mano, que flexione el brazo o el antebrazo, cumple, 6 puntos. Le puedo hacer presión en la mano derecha, en el antebrazo izquierdo, y el paciente localiza dónde está la presión, ¿no? En algunos casos no localiza, le hago presión y el paciente retira la mano, ¿no?, por el dolor o la molestia que está sintiendo. Le vamos a dar 4. Si yo encuentro una persona con las extremidades flexionadas todo el tiempo, eso no es normal, ¿no? Antes se llamaba a esta flexión normal, ¿qué cosa? Decorticado, ¿no es cierto? Así se llamaba. Sin embargo, esa flexión anormal, que es la forma correcta de hoy en día mencionar, le vamos a dar un puntaje de 3. Si el paciente está con las extremidades extendidas de manera continua, eso no es normal. A eso llamamos descerebrado antiguamente. Hoy en día se habla de extensión anormal, sin hacer mención a decorticado ni descerebrado. Extensión anormal. ¿Cuántos puntos vamos a dar? 2. Y si mi paciente no tiene ninguna respuesta, lógicamente 1. Y si hay alguna fractura, imaginémonos que hay una fractura a nivel del húmero derecho y a nivel de la clavícula izquierda, por ejemplo. No va a poder mover las manos. No va a poder cumplir las instrucciones que le voy a dar. Entonces, no es valorable ese aspecto. Esto tenemos que recordar para la evaluación, ¿ya? Porque van a tener un caso clínico, donde les voy a dar, ¿no es cierto?, los parámetros correspondientes a las 3 áreas, y usted tiene que dar el puntaje, ¿ya?, en cada área. Y luego sumar, porque cuando sumamos tenemos puntajes, ¿no es cierto? Si tengo de 15 a 13 puntos, ¿cómo clasifico ese TEC? Leve. TEC leve, ¿no es cierto? TEC leve. Y voy bajando de 12 hasta 9, moderado. Y si es de 8 a menos, ¿cómo lo voy a clasificar? TEC severo, TEC severo, ¿ya? ¿Qué significado tiene para ustedes un Glasgow de 8? Que tiene TEC severo y que tiene que ser intubado, ¿ya? Que tiene que ser intubado. Entonces, Glasgow de 8 es intubación endotraqueal porque tiene TEC severo, ¿ya? Eso es lo básico que tienen que recordar en relación, ¿cierto?, a este gráfico, que ya lo han llevado en soporte básico de vida, ¿cierto? Soporte básico de vida. ¿Qué más? Aquí lo que me interesa es ahora abordar otro aspecto importante. Ya tenemos el estado de conciencia, ahora vamos a ir a la constitución. Y cuando hablamos de la constitución, nos referimos a caracteres morfológicos, fisiológicos, ¿ya?, y psicológicos que caracterizan a una persona. Ya, dentro de estos conceptos nos vamos a enfocar sobre todo ya en lo que es el biotipo. El biotipo. Esto en algún momento lo han tenido que avanzar. Cuando consideramos que los rasgos morfológicos me permiten, ¿cierto?, caracterizar a la persona en 3 grupos. ¿Ya? ¿A qué biotipo corresponderá esta imagen? Endomorfo. Mesomorfo. Mesomorfo. Ectomorfo. Ectomorfo. Y eso es lo que tenemos que hacer en el paciente. Visualizando la constitución, ¿no es cierto?, la estructura morfológica de la persona, tengo que englobar en uno de estos 3 grupos. Independiente como los autores, porque aquí tenemos una tabla, como hay diferentes autores que van abordando, ¿no?, este aspecto morfológico y le van dando diferentes denominaciones, pero hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo. Por tanto, para evitar, ¿no es cierto?, confusión, nos vamos a dedicar a utilizar la clasificación de Sheldon.
que me clasifica en ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Considerando que hay autores que me hacen referencia, por ejemplo Rodríguez, de estenotipo, normotipo y el euritipo, y me están hablando de lo mismo. Estenotipo al ectomorfo, euritipo al endomorfo, ¿no es cierto? De tal manera de que es lo mismo, simplemente tiene una denominación distinta, ¿no? O restan, por ejemplo, me dice cerebral, muscular, digestivo, que guarda relación. ¿En qué sentido? Sheldon se basa en los 3 discos germinativos que hemos llevado en el punto de vista embriológico. Si ustedes se acuerdan, una de las primeras estructuras que se forman en el embrión son los discos germinativos. Ectodermo, mesodermo y el endodermo. ¿Qué estructuras se originan del ectodermo? Sobre todo el tejido epitelial y el tejido nervioso. Guarda relación con el predominio, ¿cierto?, de estas estructuras. Por eso que Restan lo llama como cerebral. ¿Qué tejidos se organizan del mesodermo? Sobre todo el tejido muscular, ¿no es cierto? Ese predominio del componente muscular hace que el paciente tenga esa figura atlética, ¿no es cierto? Ese desarrollo de los músculos en la estructura morfológica, ¿ya? ¿Qué estructuras se forman del endodermo? Sobre todo el tubo digestivo. Por eso es que hace referencia, ¿cierto?, a que predominan los diámetros transversales en la morfología, ¿no? Y vemos que el paciente muestra una morfología más gruesa, ¿no es cierto?, en comparación con el ectomorfo, que la persona es más delgada. Entonces, si una persona es delgada, vamos enmarcando en el biotipo ectomorfo. Si una persona tiene más desarrollo de la masa muscular y tiene esa figura atlética, la vamos a clasificar como mesomorfo. Y si la persona, ¿no es cierto?, es más gordita, tiene más predominio de diámetros transversales, lo vamos a enmarcar en endomorfo, ¿ya? Eso es el biotipo que tenemos que aprender a enmarcar observando al paciente, observando. Entonces, ¿qué características tiene el ectomorfo? Es una persona delgada, como están viendo la imagen, es una persona en la cual predominan, ¿no es cierto?, predominan los diámetros verticales. Ahora, esto va muy relacionado a que estas personas generalmente son más introvertidas, ¿ya? Son poco comunicativas, muestran más aspectos de timidez en cuanto a las características que vamos a asociar a este biotipo, ¿ya? En cambio, ¿qué características hemos mencionado del mesomorfo? El predominio de la masa muscular, esa figura atlética que hemos hecho referencia, ¿no? Por tanto, tiene los hombros más anchos, tiene, ¿no es cierto?, más marcado, ¿no es cierto?, el aspecto muscular, ¿ya? Por lo general, este biotipo son personas de tipo competitivo, ¿ya? Eso es una característica muy peculiar. ¿Qué características tiene el endomorfo? Hemos dicho, son más gruesos, sus diámetros transversales son mucho mayores, ¿no es cierto?, van predominando, ¿ya? Por lo general, este grupo, a este biotipo corresponden las personas con un carácter más sociable, ¿ya? Que eso es lo más característico que vamos a hacer referencia. Entonces, una vez que hemos valorado el biotipo, ahora vamos a pensar a evaluar la posición. Y aquí tenemos que tomar en cuenta, el paciente puede estar de pie, puede estar sentado o puede estar recostado. ¿Cómo vamos a denominar cuando el paciente está recostado? Decúbito. Y aquí tenemos que hablar que hay varios decúbitos que vamos a hacer mención, ¿ya? Decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, que ahorita vamos a ir mostrando en imágenes, ¿ya? Por tanto, si el paciente está recostado en la camilla, ¿no?, ¿en qué posición se encuentra? Decúbito. Ya dependerá, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo está ubicado para poder describir si es dorsal, ventral o lateral. Si el paciente está sentado, vamos a hacer referencia a la posición sedente, ¿ya? Posición sedente. O sedestación, que es otra manera también de describirlo, ¿ya? Paciente está sedente o en sedestación. Si el paciente está de pie, decimos que el paciente está en posición erguida, o en posición de pie, o en posición, ¿ya?,
de bipedestación, o sea, parado en sus dos pies. Las tres formas de describir me hacen referencia a lo mismo, ¿ya? Entonces, hay que empezar ya a utilizar terminología médica para poder, ¿cierto?, hacer referencia a algunos aspectos, ¿no? Y quitar el normal. Ya no podemos utilizar cómo está el paciente, normal, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando está sentado, sedente o sedestación. De pie, erguido, bipedestación o simplemente de pie. Recostado, ya lo voy a decir, si no voy a hablar de los decúbitos. Y en este sentido, vamos a empezar hablando de los decúbitos. Vamos a diferenciar aquí dos decúbitos bien importantes. Decúbito pasivo y decúbito activo. ¿A qué me refiero con el decúbito activo? Que el paciente está a voluntad en ese decúbito. Puede cambiar de posición, ¿no?, si lo requiere. Vale decir, si quiero examinar a un paciente en el consultorio, generalmente después de hacer la anamnesis, le pedimos, ¿no es cierto?, que vaya al baño, se coloque una bata, ¿no? Se retire la vestimenta, se coloque la bata y pase a la camilla. ¿Y en qué posición le revisamos generalmente? ¿Está sentado o está recostado? Recostado. Se recuesta, ¿no es cierto? Se recuesta. Entonces, ¿en qué posición va a estar? Decúbito. El decúbito, ¿no? Ese decúbito, él por sus medios lo adopta, ¿no? Él se va a subir a la gradilla, se va a sentar y luego se va a recostar. ¿Qué tipo de decúbito será? ¿Pasivo o activo? Activo, porque lo está pudiendo, ¿no es cierto?, realizar por sus propios medios, ¿ya? En cambio, el pasivo es aquel en el cual el paciente ha adoptado, ¿no es cierto?, esa posición por su condición de salud. Imagínense que mi paciente, por ejemplo, ¿no es cierto?, sea un paciente con una cuadriplegia. No puede mover las manos, no puede mover los pies. ¿Se va a poder cambiar de posición? No. Lo vamos a acomodar, ¿no es cierto?, en un decúbito dorsal y ahí va a permanecer. Por su condición, ¿no es cierto?, de salud. No puede moverse. O si me encuentro un paciente inconsciente, por ejemplo, me traen a la emergencia un paciente inconsciente, ingresa a la camilla, la pasaron, ¿no es cierto?, a la camilla de revisión, el decúbito que está adoptando, él no está pudiendo, ¿no es cierto?, moverse, él no está eligiendo, sino por su condición está adoptando esta posición. En este caso, vamos a hablar de un decúbito pasivo. ¿Listo? Bueno, el decúbito activo puede ser indiferente, porque yo le he pedido que se recueste ahora, ¿no es cierto? Le voy a pedir que se siente, le voy a pedir que camine, ya eso él va a cambiar de acuerdo a las instrucciones que le vayamos dando. Pero también puede ser preferido por alguna lesión que él pueda tener, ¿ya? Puede ser que por alguna lesión él prefiera o por alguna condición. Por ejemplo, un paciente cardiópata que está con disnea de pequeños esfuerzos, ¿será que va a poder adoptar y echarse de manera horizontal? Hemos visto que no. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho, el paciente incluso se coloca varias almohadas para poder recostar. No tolera, ¿cierto?, el decúbito dorsal. Tiene ortopnea. Un cardiópata tiene ortopnea. Por lo cual, es lógico pensar, ¿no es cierto?, que no va a estar ahí recostado. Se va a sentar, ¿no es cierto?, se va a sentar. De tal manera que hay situaciones en las cuales el paciente prefiere, ¿no es cierto?, una determinada posición. Un paciente con dolor abdominal, ¿qué posición adopta generalmente? ¿Alguna vez hemos debido tener dolor en el abdomen? ¿Algún cólico intestinal, por ejemplo? ¿Qué posición adoptamos? Posición fetal, decimos, ¿no? Muy bien. El decúbito, ¿no es cierto?, lateral, por ejemplo, en el cual, ¿no?, el paciente flexiona los muslos sobre el abdomen, ¿no? Y a veces agarramos el abdomen y ahí nos quedamos, ¿no?, porque nos calma un poco el dolor, ¿no? Y preferimos esa posición. Entonces, hay decúbitos preferidos, ¿no es cierto?, que el paciente puede adoptar, ¿ya? Entonces, ¿qué decúbitos vamos a aprender? Decúbito dorsal o supino. El paciente se encuentra recostado en una camilla apoyado sobre su región dorsal, sobre la espalda, ¿cierto? Bueno, la mayoría de las regiones la examinamos de esta manera. Puedo examinar cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales y extremidades. Puedo examinar todas las regiones, excepto
las que están en la región posterior, ¿no es cierto? La mayoría de las cirugías las realizamos también en esta posición. Estas posiciones las van a reforzar cuando lleven técnica quirúrgica, por tanto las tienen que saber bien, ¿ya? Decúbito dorsal o supino. Podemos hacer cirugías de cabeza, de cuello, de tórax, de abdomen, ¿no es cierto? Región pélvica y extremidades, lo propio, excepto las que están en la región posterior, ¿ya? Es la que más se utiliza, por ejemplo. Bueno, quiero palpar hígado, decúbito dorsal o supino. Quiero palpar vaso, decúbito dorsal o supino, ¿no? Quiero auscultar corazón, decúbito dorsal o supino. Entonces, la que más utilizamos es este decúbito. Decúbito ventral. El paciente está recostado ahora sobre el abdomen, ¿no es cierto? Sobre el vientre, ¿no? Sobre el abdomen. De tal manera que ahora, ¿no?, expone la región posterior del cuerpo, ¿no? ¿Qué me permitirá examinar? La región posterior de la cabeza, del cuello, del tórax, la región lumbar, la región perianal y la región posterior de las extremidades, ¿no? Entonces, ¿me sirve para algunas cirugías? Sí. Lo propio, cualquier cirugía de la región posterior de la cabeza, del tórax, región lumbar, ¿no es cierto?, y la región perianal la vamos a utilizar, ¿ya? De tal manera que también es un decúbito que lo podemos requerir en algún momento. Decúbito lateral. Aquí el paciente está recostado sobre uno de sus costados, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué decúbito lateral es este? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Está recostado sobre el lado izquierdo de su cuerpo. Ahora, ustedes tienen que fijarse algo bien importante. La extremidad inferior que está en contacto con la camilla, ¿cómo está? Flexionada. Muy bien, flexionada. La extremidad inferior que está hacia la parte superior está extendida. Extendida. De esta manera, el cuerpo, ¿cierto?, se acomoda de manera recta, ¿ya?, sobre la camilla. Y me permite de esta manera establecer este decúbito lateral. Porque hay una variante, vamos a ver la posición de Sims. Se van a acordar, Sims es al revés. La rodilla que se flexiona es de la que está hacia arriba. Y la que está extendida es la que está hacia abajo. Invertimos ya la ubicación de las extremidades. ¿Para qué me servirá el decúbito lateral? Para cualquier cirugía o exploración, ¿cierto?, de la región posterior del tronco, ¿ya? Por ejemplo, cirugías de columna, ¿no? En lo que viene a ser una hernia de disco, por ejemplo, un desplazamiento de vértebras, a eso llamamos listesis, ¿no?, de las vértebras. ¿Por qué cantar? Adelante. Bueno, esto es lo que les decía. Fíjense, la extremidad inferior que está hacia arriba ahora está flexionada. El cuerpo no está recto, el cuerpo se inclina. Y me expone la región perianal. Por tanto, si tuviéramos que realizar la exploración de la región perianal o realizar el tacto rectal, podríamos recurrir a realizar en la posición de Sims. ¿Ya? Esta es la posición más cómoda para el paciente para realizar la exploración perianal, el tacto rectal. El tacto rectal se puede realizar con el paciente de pie, decúbito lateral, ¿ya? Se puede hacer en el decúbito dorsal. Vamos a ver una modificación que es la posición de lidlitotomía. Pero la posición más cómoda es la posición de Sims. La posición más incómoda en la que se puede realizar la exploración perianal es la genupectoral, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, esta es la que más utilizamos para hacer el tacto rectal. Lo que no quiere decir que es la única, hay varias posiciones que usted puede recurrir, ¿ya? Aquí vemos la posición ginecológica. Habitualmente manejamos como ginecológica o litotomía como si fueran la misma. Si ustedes se fijan, no es lo mismo. ¿Cómo está la posición ginecológica? La paciente está en decúbito dorsal. ¿Qué variante tiene? Las piernas están flexionadas sobre el muslo. El muslo está flexionado sobre el abdomen. Y los muslos están en ligera abducción.
Utilizamos esta posición ¿para qué? Para el tacto vaginal. En una paciente, ya que tiene un problema ginecológico o que está, por ejemplo, con una situación obstétrica, por ejemplo, un trabajo de parto, realizamos el tacto vaginal en esa posición, ¿ya? Ahora, ¿cómo está esta paciente? El decúbito dorsal o supino. ¿Qué variante tiene? Si se fijan, los muslos están igualmente flexionados sobre el abdomen, las piernas sobre el muslo. Pero ¿qué variante tiene en relación a la anterior? Que las piernas están elevadas, ¿no es cierto? Están elevadas. ¿Ya? En las pierneras que, ¿no es cierto?, colocamos en las camillas, están elevadas. Porque igual los muslos están en abducción, no están separados. Esta posición de litotomía me permite, ¿cierto?, explorar la región genital. Por ejemplo, en la mujer, ¿en qué casos puedo realizar y acomodar a la paciente en esta posición? Para realizar un Papá Nicolau, por ejemplo, necesito colocar un espéculo y tomar una muestra, ¿no es cierto?, de cervix. ¿Qué es el Papá Nicolau? Muy bien. Es una prueba de tamizaje, entonces, ¿no ven? De tamizaje para detectar cáncer, ¿no?, del cuello uterino, ¿no? Principalmente es la finalidad. Y eso hacemos a nuestros pacientes cada año, ¿no ven? Cada año. Entonces, esta posición la hacemos que adopte, se coloca el espéculo y se puede visualizar mejor, ¿no?, el cuello uterino. Si la paciente quiere cuidarse y no embarazarse y quiere utilizar un dispositivo intrauterino, la T de cobre, igualito, litotomía, colocamos el espéculo y podemos insertar, ¿no es cierto?, un dispositivo. Si quiero examinar el embarazo, que hoy se me está complicando con sangrado, por ejemplo, necesito ver el origen del sangrado, espéculo, igual lo hago en esta posición, ¿no es cierto? En el momento del parto, ¿en qué posición tiene la paciente el parto? Litotomía. Actualmente el parto atendemos en esa posición. Esa posición es la litotomía que utilizamos porque nos facilita a nosotros los obstetras en atender el parto. Es la peor posición para la paciente para tener un parto. Nadie puja desde costado, ¿no? Es difícil que alguien empuje de manera echada. Nadie entra al baño a hacer recostado, en ciertas posiciones, porque no es la posición más cómoda. La posición más cómoda para la paciente, ¿cuál sería? De cuclillas, para un parto. En lo que muchos dicen, no, el parto natural, que algunos hospitales atienden, lo hacen así de cuclillas. Lamentablemente en nuestros hospitales van a haber deficiencias, y como tenemos muchas limitaciones, optamos por esta posición, ¿ya? Los partos en los hospitales aquí en Cochabamba son en litotomía, a pesar de que sabemos de que no es la posición fisiológica y la más favorable para que la paciente pueda pujar y pueda nacer más fácil un bebé, ¿ya? Pero es lo que tenemos. Lamentablemente no hay una camilla que se adecue, como en otros países sí lo tienen, ¿ya? Sí lo tienen. Entonces, litotomía, lo van a ver. Pero la litotomía también la podemos utilizar en el varón. Y aquí tenemos un paciente hombre, ¿no es cierto?, en la posición de litotomía, en lo que es la prostatectomía transuretral. Y le están realizando un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto?, que se puede realizar, por ejemplo, en el caso de una hiperplasia prostática. Por tanto, litotomía no es exclusivo de la mujer. Puede utilizarse esa posición también en el hombre. Razón por la cual les decía hace rato, no es lo mismo la posición ginecológica que la de litotomía. Cuando hablamos de ginecológica hablamos de mujer. Y el tacto vaginal, ¿a quién realizamos? Solo a la mujer. A la mujer, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, van a ver que se maneja como si fueran sinónimos. Dicen, no, posición ginecológica o litotomía. Son distintas. Hay posiciones que tenemos que aprenderlas o recordarlas. Posición de Trendelenburg. ¿Qué es la de Trendelenburg? La cabeza está a un nivel más bajo que los pies, ¿no es cierto?, que las extremidades inferiores, ¿ya? Generalmente, esta posición ustedes la van a ubicar en un paciente con sangrado, cuando esté, ¿no es cierto?,
en algún centro de salud, por ejemplo, y él tenga una hemorragia, elevamos los pies. ¿Para qué? Para que por efecto de la gravedad la sangre retorne mejor al corazón y le llegue más oxígeno al cerebro, ¿ya? No se olvide, Trendelenburg. Pero Trendelenburg también la puedo utilizar en cirugía. ¿En qué tipo de cirugías? Cirugía pélvica, ¿ya? Si se quiere operar útero, ovario, trompas, se puede adoptar por esta posición, para que los intestinos o la posición se vayan en dirección cefálica y permitan visualizar mejor, ¿ya? Pero la mayoría de las veces no operamos en Trendelenburg, lo hacemos en decúbito dorsal o supino. Las cesáreas, quistes de ovario, ¿no? Problemas de la trompa, lo hacemos en decúbito dorsal. Pero a veces recurrimos a la posición de Trendelenburg, ¿ya? No se olvide, Trendelenburg, los pies tienen que estar más elevados que la cabeza. El problema de esta posición es que la sangre llega más a la cabeza y le congestiona y provoca incomodidad al paciente. No puede estar mucho tiempo el paciente en Trendelenburg, ¿ya? Lo opuesto, ahora fíjense, la cabeza está por encima de los pies, ¿no es cierto? Está más elevada. Por tanto se llama posición anti-Trendelenburg, porque es lo opuesto, ¿no?, al anterior. O posición de Morestin, ¿ya? En este caso, la de anti-Trendelenburg o Morestin está con la cabeza más alta que los pies. Puede servirme para cirugía de cuello, ¿ya? Sea de tráquea, sea de tiroides, ya, cirugía de cuello. Favoreciendo, ¿cierto?, que por la gravedad hay menos flujo a ese nivel y pueda facilitar la reducción, ¿no?, del sangrado que pueda dar la cirugía. Posición de Fowler y semi-Fowler, ¿ya? Cuando hablamos de Fowler, la mitad del cuerpo, la parte de arriba se eleva, ¿no es cierto?, la camilla, la cabecera, se eleva. ¿Cuánto vamos a elevar? 50 centímetros. De tal manera que se va angulando esta camilla entre 45 a 90 grados. Es como si el paciente estuviera sentado, ¿no es cierto? Sentado. ¿En qué casos podemos recurrir a esta posición de Fowler? Pacientes con problemas cardíacos, pacientes con problemas respiratorios, ¿ya? No toleran el decúbito supino, por tanto le vamos a acomodar en posición de Fowler. Puedo colocar en esta posición si quiero, por ejemplo, realizar un procedimiento en lo que es cara, en lo que es cuello, igualito que hace rato, ¿ya? Puedo igual realizar. Podemos acomodar al paciente en esta posición para colocar la sonda nasogástrica. El siguiente semestre van a hacer la práctica de colocar sonda nasogástrica entre ustedes, el TQ. Por tanto, ¿en qué posición le van a colocar a su paciente? Fowler, ¿ya? O en su defecto semi-Fowler, uno de los dos. Pero no lo pueden hacer, ¿cierto?, recostado en decúbito dorsal. Ya, ahí van a ver la técnica seguramente paso a paso, y lo básico es empezar la posición, ¿ya? Fowler o semi-Fowler. Semi-Fowler, inclinamos la cabecera de la camilla en un ángulo, ¿cierto?, de 30 hasta 45 grados, ¿ya? 30 a 45 grados. O sea, es una inclinación menor que la de Fowler, ¿no es cierto? Igualito, para pacientes cardiópatas, pacientes con problema respiratorio, o bien si quiero hacer procedimientos de cara y cuello, ¿ya? De cara y cuello. Esta posición se van a acordar, ¿no es cierto?, como si el paciente estuviera rezando, dice, ¿no? Rezando, como si estuviera orando. Pues se llama posición de plegaria maometana, más conocida como posición genupectoral, ¿ya? ¿Cómo está el paciente? Está apoyado sobre el tronco, la foto no me muestra muy bien, el tórax tiene que estar apoyado, ¿no? O bien sobre los antebrazos, como están viendo, y sobre las rodillas. El paciente entonces se apoya sobre sus rodillas y los antebrazos, así está mejor, antebrazos que están apoyados sobre la camilla, ¿ya? De tal manera que esta posición me expone la región perianal. Entonces, para cirugías de la región perianal, puede ser una fisura anal, puede ser las hemorroides, ¿ya? Se adopta esta posición. Puede ser para el tacto rectal también, pero esta sería la posición más incómoda que podríamos escoger para un tacto rectal. ¿Cuál es la posición más cómoda que hemos dicho? Sims. La posición de Sims, ¿no ven? Entonces, la posición de Sims me ayuda para hacer tacto rectal.
Hay pacientes que llegan a la emergencia con obstrucción intestinal, por ejemplo, baja, el vólvulo, ¿ya? ¿Qué es el vólvulo? Cuando se tuerce el intestino, ¿cierto? Cuando gira sobre su propio eje. Eso se ve con mucha frecuencia en nuestro medio, porque tenemos una patología que es endémica en nuestro medio, ¿no? El Chagas. La enfermedad de Chagas también es endémica en Brasil, ¿no es cierto? Tienen varios casos de Chagas, al igual que aquí en Bolivia. Pues van a haber muchos casos de megacolon. Y cuando el colon crece, se puede torcer. Y cuando se tuerce, hablamos del vólvulo. ¿Qué parte del intestino se tuerce con más frecuencia en un megacolon? El sigmoides. Por su forma, que tiene forma de una S. Por su meso, que es muy largo, ¿no es cierto?, que le permite movimiento. Entonces, llega el paciente con un cuadro de vólvulo de sigmoides, con obstrucción intestinal, y lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es examinar con el rectosigmoidoscopio. ¿En qué posición le vamos a hacer? Simples, ¿ya? Y es ahí donde se va a realizar la exploración, y con el mismo rectosigmoidoscopio se puede devolver, ¿no? Se puede destorcer. Entonces, es una posición que es más cómoda para el paciente, menos molesta, aunque se la puede, ¿no?, realizar, como hemos visto, el tacto rectal en varias posiciones, ¿no? Y una de ellas es la genupectoral también, ¿ya? Genupectoral. Esta posición genupectoral es una posición antálgica también. ¿Qué significará antálgica? Que se opone al dolor, o sea, que calma el dolor. Entonces, cuando hablamos de posición antálgica, quiere decir que es una posición que calma el dolor. ¿En qué casos vamos a ver esta posición entonces? En pancreatitis. Un paciente que tiene pancreatitis alivia el dolor al adoptar esta posición. ¿Por qué? Porque no hay la presión de las vísceras contra el retroperitoneal, ¿ya? No se olviden que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Si está en decúbito supino, todos mis intestinos comprimen hacia atrás, y lógico, si el páncreas está inflamado, le va a doler más, ¿no es cierto? Entonces, en una pancreatitis vemos la posición genupectoral. En una pericarditis constrictiva, lo propio, ¿ya? Entonces, son dos patologías en las cuales el paciente adopta esta posición. A ver, la posición de Rosser o Proes. ¿Cómo está en la posición de Rosser? Decúbito dorsal, pero si se fijan, la cabecera está extendida, ¿no es cierto? Está hacia atrás. Por tanto, nuestro paciente está con la cabeza hiperextendida. Está llevada hacia atrás esa cabeza. ¿Ya? ¿Para qué me servirá? Para hacer cualquier cirugía de cuello, o bien para intubar al paciente. ¿Ya? Entonces, para intubar, hiperextendemos la cabeza, ¿no es cierto?, para facilitar, ¿no es cierto?, el poder realizar el procedimiento, ¿no?, con el laringoscopio y el tubo endotraqueal, ¿ya? Entonces, en anestesia general van a ver mucho de esto, que el anestesiólogo tiene que intubar, ¿no es cierto?, el paciente, y lo hace en esta posición. Posición de navaja o posición de Kraske. Si ustedes se fijan, ¿no?, está inclinándose el cuerpo de tal manera que la cabeza y los pies están en un nivel bajo y la pelvis, ¿no es cierto?, está en una posición más alta. Lo mismo me serviría, ¿no es cierto?, para operar columna o bien la región perianal. Entonces, la posición de navaja o posición de Kraske, ¿ya? Ahí va. A ver, aquí hay varias posiciones que tenemos que aprender, que están muy relacionadas en cuanto a la patología. Sobre todo, vamos a encontrar estas posiciones que están viendo en las diapositivas en el tétanos. ¿Ya? En el tétanos hay una contractura de todos los músculos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es una contractura de toda la musculatura de forma generalizada, con el paciente consciente. ¿Alguna vez, cuando hemos hecho una práctica deportiva, han sentido alguna contracción en los gemelos? ¿Duele o no duele? Bastante, ¿no? Duele. Imagínense ahora que todos mis músculos de mi cuerpo se están contrayendo igual. Imagínense el dolor que debe sentir la persona, ¿no? El dolor que debe sentir. Entonces, aparte del dolor que está sintiendo el paciente, esa contractura puede tener, ¿no?, un predominio de algún grupo muscular que te va a dar una posición determinada. Por ejemplo, en este caso,
los músculos de la región dorsal son los que están predominando en la contracción. ¿Y qué es lo que provoca? Que el cuerpo se curve, ¿no es cierto? Se curve, apoyando la cabeza y los talones del cuerpo, como si fuera, ¿no es cierto?, una curvatura, ¿no es cierto?, cóncava hacia atrás, ¿no? Hacia atrás. ¿Ya? A eso llamamos opistótonos. Entonces, ¿qué es el opistótonos? Contractura de los músculos dorsales de manera sostenida. De tal manera que el paciente, ¿no es cierto?, se va flexionando y queda apoyado sobre su cabeza y sobre sus talones, describiendo una curvatura cóncava hacia abajo. ¿Ya? Opistótonos. Aquí encontramos lo opuesto. La curvatura es de los músculos ventrales. El cuerpo ahora se flexiona, ¿no es cierto?, en dirección opuesta, ¿ya? En prostótonos. En prostótonos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasaría si se contraen los músculos ventrales y los músculos dorsales? ¿El paciente va a poder adquirir una forma de curvatura o no? ¿No? Si los agonistas y antagonistas se están contrayendo, ¿cómo va a quedar el cuerpo? Recto, ¿no? Rígido, como una tabla, ¿no es cierto? Si le sujetáramos la cabeza y sujetáramos los pies, podríamos moverlo, ¿no?, como bloque a ese paciente, porque se están contrayendo los dos grupos, ¿no?, agonistas y antagonistas. Entonces queda recto como una tabla, ¿no es cierto? A eso se llama ortótonos. Ortótonos. Entonces no se olviden, opistótonos, contractura de los músculos dorsales. En prostótonos, contractura de los músculos ventrales. Y ortótonos, contractura de ambos grupos, ventrales y dorsales. El paciente está rígido, como una tabla. Las tres condiciones encontramos en tétanos, ¿ya? Pero no solamente se puede ver eso en tétanos, también se puede ver en pacientes que tienen meningitis, en pacientes que se intoxicaron con estricnina. Por tanto, en esas tres condiciones podríamos encontrar las tres posiciones, ¿ya? Ahora, ¿qué debe llamar la atención en esta imagen? Uno, que está recto, ¿no es cierto? Ortótonos. Pero miren, los dientes, ¿no? Eso, se está riendo. Se está riendo. Y ahí va, dice, ¿no? La risa sardónica. Risa sardónica. Es bien característico del tétanos. Y dice, ¿no? A pesar de estar sintiendo intenso dolor, se está riendo. Y no es que se esté riendo, sino que son los músculos faciales que se están contrayendo y me muestran los dientes, ¿no? Por tanto, esa risa sardónica es bien característica del tétanos, ¿ya? Eso vamos a ver en facies. Vamos a ver que hay muchas caras que hay que aprender, ¿no? Viendo la imagen y poder reconocer, decir, tétanos, ¿no? Cushing, acromegalia, solamente observando, ¿ya? Y está muy bien, lo que te ha llamado la atención está muy bien. La risa sardónica, ¿no? Risa sardónica. Los niños con cardiopatía, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, compensan la hemodinamia adoptando la posición de cuclillas. Por tanto, van a ver que el paciente, el niño, ¿no es cierto?, permanece más tiempo en esta posición. Tiene que alarmar, ¿no es cierto?, porque todo el tiempo el niño está colocándose de cuclillas, ¿no? Y hay que pensar en una posible cardiopatía, ¿ya? Bueno, la marcha. La marcha es muy importante que vayamos viendo patrones. Al final vamos a ver unos videos bien cortitos, ¿ya? Unos videos bien cortitos, vamos a ver que me van a decir ustedes de a qué tipo de marcha corresponde. Aquí es bien importante, ya, algunos movimientos que hay que ver en el paciente, bien característicos, ¿ya? A ver, ¿es normal que una persona cuando está parada separe los pies? Si yo estoy parado, generalmente estoy con los pies juntos, ¿no es cierto? Porque tengo la capacidad de mantener el equilibrio. Si una persona separa los pies, es porque necesita aumentar la base de sustentación, porque no puede mantener el equilibrio. Frente a una persona que está con los pies separadas, ¿ya? Cuando está de pie, yo tengo que pensar que hay algún problema de tipo neurológico, para empezar. Un paciente con problema cerebeloso, por ejemplo, adopta esta posición, ¿ya? Separa sus pies. Por tanto, ese aspecto tenemos que visualizar.
Otro aspecto que hay que ver. Si una persona está quieta y está temblando, ¿ya? A eso llamamos temblor de reposo. Temblor de reposo. Eso es muy característico en un paciente con Parkinson. En cambio, un paciente que tiene un problema cerebeloso puede estar quieto cuando está, ¿no es cierto?, parado, por ejemplo, y cuando empieza a mover, empieza a temblar. ¿Ya? Quiero que hagas este vaso, le ofrezco un vaso, y empieza a extender la mano y empieza a temblar. El paciente cerebeloso tiene temblor de intención, temblor con el movimiento. ¿Ya? Entonces aquí el temblor está cuando está en reposo y aquí cuando hay alguna acción. ¿Ya? Que eso me va a ayudar a un poquito, ¿no?, orientar al problema que pueda tener. Si estoy parado, generalmente las manos están a los costados, ¿no es cierto? Y pues tengo que ver esa situación. Dice, cuando el paciente ingresa por la puerta, hay que escanearlo desde los pies, desde la cabeza hasta los pies. Hay que escanearlo. ¿Ya? De tal manera que, por ejemplo, si yo veo a esta persona así parada, ¿qué me llama la atención? ¿Ya? ¿Qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. El derecho. La extremidad superior derecha, ¿qué tiene? Está flexionada. Ah, está flexionada, ¿no es cierto? Está flexionada. Y la extremidad inferior derecha está extendida. Está extendida. Esta característica me tiene que hacer llamar la atención, ¿no ven? Que esto esté flexionado y esta otra esté extendida. Eso observamos en lesión de la vía piramidal, ¿ya? En lesión de la vía piramidal. Entonces, aquí yo pienso que mi paciente ha tenido algo en su hemisferio izquierdo. No se olviden que la parte motora viene de la corteza, ¿no es cierto?, del hemisferio opuesto, ¿ya? Si la mitad derecha está afectada, porque está flexionado y está extendido, hay algún problema en el hemisferio izquierdo. Porque en el bulbo, ¿no?, las fibras se cruzaban a nivel de las pirámides vulvares, ¿no?, las fibras motoras. Entonces, generalmente pensemos en un evento vascular, ¿ya? En un evento cerebrovascular. Dice el ACV, ¿no?, que antes se llamaba ACV, ahora se llama evento, ya no accidente. En un evento, ¿no?, cerebrovascular. O es una hemorragia, o es una isquemia, no lo sé, pero hay algo en su hemisferio, ¿no es cierto?, que está afectando la mitad derecha de su cuerpo, su paciente. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver. Cuando camine, va a notarse esa tendencia, ¿ya?, de que flexiona el brazo y la pierna la mantiene extendida. Cuando caminamos, ¿qué tenemos que observar? Que los pasos que damos son regulares, tienen la misma distancia. Que el paciente camina sin estar mirando los pies, mira al frente y camina, manteniendo, ¿no es cierto?, el equilibrio. ¿Ya? La marcha tiene que ser entonces, ¿no?, equilibrada, coordinada. Cuando se mueve la mano izquierda, ¿no es cierto?, hacia adelante, como está la pierna izquierda, está hacia atrás. Y hay un vaivén, ¿no? Las manos se mueven adelante y atrás, ¿no? Ahí se llama braceo. Entonces el paciente tiene braceo, tiene, ¿cierto?, una marcha que está coordinada, que tiene equilibrio y que tiene una amplitud regular de los pasos, ¿ya? De tal manera que eso tenemos que evaluar al pedir que el paciente camine en nuestro consultorio. Camine. Ahora, si tiene alguna dificultad, tenemos que agarrarle la mano y ayudarle, ¿no? Si estoy caminar con y visualizar cualquier alteración, ¿ya? Entonces, hay características que tenemos que evaluar. Hay marchas bien características. La marcha hemipléjica, lo que hace rato he dicho, que es hemiplegia. Hemi es mitad, plegia, parálisis. La mitad del cuerpo está paralizada. ¿Por qué se ha paralizado la mitad del cuerpo? Por algún ACV, ¿no es cierto? Algún evento vascular isquémico o hemorrágico a nivel cerebral, ¿no es? Entonces, la hemiplegia. Si me paraliza la mitad del cuerpo, ¿este paciente va a poder caminar? Al principio no. Pero con fisioterapia, ¿no es cierto?, el paciente va recuperando función y va a lograr caminar más adelante. ¿Le va a quedar secuela? Sí, le va a quedar secuela. ¿Cuál va a ser la secuela? Que le va a quedar una ligera flexión de la extremidad superior y una ligera extensión de la extremidad inferior.
Y eso tengo que notar cuando camina, ¿ya? Y eso me va a ayudar a reconocer la hemiplegia. Por eso que hay autores no hablan de marcha hemipléjica, dicen marcha hemiparésica, donde está comprometida parcialmente, ¿cierto?, el movimiento de la mitad del cuerpo, ¿ya? Marcha de Tot, marcha de segador, marcha hemiparésica o marcha del hemipléjico. Son los 4 nombres que le damos a esta misma marcha, ¿ya? ¿Qué características tiene? La extremidad inferior, ¿cómo va a estar? Extendida, hemos dicho. Sus movimientos son torpes, son rígidos, ¿ya? Como secuela de esa parálisis que ha tenido, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo va a estar la extremidad superior? Flexionado, flexionado. ¿Cómo está el brazo? En aducción, está pegado, ¿no es cierto? Está pegado. ¿Cómo está el antebrazo? Flexionado. Por tanto, esa tendencia tiene que ver, ¿ya? Un brazo en aducción y el antebrazo, ¿no es cierto?, en flexión, ¿ya? ¿Ustedes creen que va a poder caminar como normalmente hemos dicho? ¿Sus pasos van a ser regulares? No. Al caminar, esta extremidad no puede flexionar la rodilla bien. ¿Qué va a hacer? Rota, gira. Al rotar y al girar, raspa la punta del zapato y la parte externa del zapato. Por tanto, eso va a estar desgastado, ¿ya? Porque prácticamente al caminar gira su extremidad y raspa la punta de su pie, ¿ya? No va a haber el braceo habitual. Esta mano se va a quedar ahí flexionada, pero la otra sí va a tener el braceo. De esa manera me voy a dar cuenta de que, ¿no es cierto?, el paciente tiene una marcha de tipo hemipléjica, ¿ya? Hemipléjica. Paraplegia. ¿Qué es paraplegia? Parálisis de 2 extremidades inferiores. Si ustedes se acuerdan, monoplegia, parálisis de una extremidad. Diplegia, parálisis de 2 extremidades. Cuadriplegia, de 4 extremidades. Si las 2 extremidades son las inferiores, no digo diplegia, digo paraplegia. Esta paciente tenía una paraplegia. ¿Qué le pudo haber llevado a la paraplegia? Alguna lesión de la columna, ¿ya? Alguna lesión. Por ejemplo, si este paciente se lesiona el cuello, se lesiona la columna cervical, ¿qué lesión va a tener? ¿Monoplegia? ¿Diplegia? ¿O cuadriplegia? Cuello. Cuadriplegia. Por eso es que el soporte básico de vida del anciano, ¿ve? Valoro el escenario, me acerco, ¿no es cierto? ¿Qué hago después? Valoro el ABCDE, ¿no? El ABCDE. Estabilizo la columna cervical entre las sospechas, ¿no?, de lesión cervical. Es decir, clasifico al accidentado. Sospecha de lesión cervical, sin sospecha de lesión cervical. Porque si tiene sospecha de lesión cervical, no lo muevo al paciente. Inmovilizo ese cuello, ¿no ve? Porque si tiene lesión cervical y tú lo mueves, ¿qué vas a terminar? Terminar de lesionar esa columna. ¿Y qué va a pasar? Cuadripléjico. Y le fregaste al paciente, ¿no ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Ahora, si tuviera una lesión en la columna lumbar, por ejemplo, diplegia. Pero como afecta a la extremidad inferior, no hablo de diplegia, digo de paraplegia. ¿Este paciente va a caminar? No. Con fisioterapia va a recuperar y va a poder caminar, sí. ¿Qué tendencia va a tener cuando camine? Cruzar los pies. Cuando camine, ya la extremidad derecha se va a la izquierda y la izquierda a la derecha. Ya va cruzando los pies. Que comparan ese movimiento con la tijera. Pues dicen marcha en tijera. Marcha de la diplegia espástica. ¿Cuál es la característica? Su caminar es rígido, es torpe, pero tiene una tendencia a cruzar las extremidades inferiores. Pues se dice marcha en tijera, ¿ya? Hay que ver ese movimiento de que cruza las extremidades. Marcha del cerebeloso. Temblor de intención. Empieza a temblar cuando camina. Se va desviando hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Camina en zigzag. ¿A quién nos recuerda ese caminar? A un ebrio, a un borracho. Dice marcha del ebrio, marcha del borracho, marcha en zigzag, ¿ya? Se va yendo de un lado hacia otro lado. ¿Qué más?
Ya para ir terminando, Parkinson. El Parkinson tiene un temblor de reposo. Cuando camina el Parkinson, van a ver lo siguiente. ¿Cómo están las manos de este paciente? Están flexionadas hacia adelante. ¿Ya? Hay cierta rigidez hacia adelante. No hay braceo. No hay braceo. Su cuerpo, ¿cómo está? Inclinado hacia adelante. Inclina hacia adelante. El eje de gravedad entonces cambia. Cuando camina, sus pasos son bien cortitos. Arrastra los pies. Arrastra los pies. De tal manera que cuando camina, el eje de gravedad varía. Entonces da la impresión que se quiere caer. Porque empieza a acelerar sus pasos. Camina cada vez más rápido. ¿Ya? Pero tiene esa tendencia de tener el cuerpo inclinado hacia adelante. ¿Ya? No hay braceo. Pasos cortos. Su paso se acelera. Marcha del polineurítico. Para caminar tiene que levantar el pie y le va a costar hacerlo porque hay una lesión en los músculos de la región anteroexterna de la pierna. Para eso tiene que elevar el pie alto, ¿ya? Tiene que flexionar la rodilla, ¿no? Y elevar el pie. Y como eleva, igualito cae con torpeza, ¿no es cierto? Movimiento brusco, paroxístico, ya torpe. Y eso hace que el paciente, ya, lo comparen con el galope del caballo, ¿ya? Lo que eleva los pies. Flexiona bastante el pie y eso nos va a ayudar a reconocer. Bien cortito, ya, bien cortito esto. Vamos viendo ahí un pequeño video. La marcha tiene que ser regular, equilibrada, coordinada, hemos dicho, ¿no es cierto? Es lo que vamos a evaluar cuando vemos caminar a una persona. ¿Qué tipo de marcha es esta? Hemipléjica, muy bien. ¿Qué lado está afectado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿no? Miren esa flexión de la manito, ¿no ve? No hay braceo. Ah, es que la izquierda no está braceando, doctor. Miren, mueve la izquierda. La derecha la mantiene casi todo el tiempo flexionada, ¿no? Flexionada. Es lo que tenemos que ver. Marcha del cerebeloso. Cuando empieza a caminar, ¿qué tenemos que ver? Temblor. Tiene que empezar a temblar y se va a ir a un lado, ¿cierto? Se va a ir desviando a otro lado, que eso da la marcha del borracho, ¿no? ¿Qué marcha es esta? Marcha en tijera. Marcha de la paraplegia, ¿no ven? Y esos son movimientos torpes, pero hay esa tendencia ya a querer cruzar los piecitos, ¿ya? Mira, hay tendencia a querer cruzar los piecitos. Marcha, entonces, en tijera. Son movimientos no torpes, paroxísticos, y hay esa tendencia a querer cruzar. En el Parkinson, lo que me tiene que notar es, miren sus piecitos, prácticamente los arrastra, son pasos bien cortitos. ¿Cómo están las manos? No hay braceo. No hay braceo, y están hacia adelante las dos manitos, ¿no ven? Entonces ahí va. Entonces en algunos pacientes el caminar es mucho más acelerado y da la impresión que se quiere caer. Pero eso tienen que ver. Pasos cortos, manos hacia adelante, sin braceo. ¿Ya? Que eso es lo más característico para poder visualizar. ¿Qué marcha será esa? Parkinson. Los pies prácticamente los arrastran, ¿no ven? Las manos, se dan cuenta, están ahí sin el braceo habitual, ¿ya? Sin el braceo habitual, y ese temblor, ¿no? De reposo que es bien característico en un paciente con Parkinson, ¿ya? Entonces, los pies los arrastra prácticamente al querer caminar. ¿Qué marcha es esa? Hemipléjica, ¿no ven? Se dan cuenta, está con el bastón, pero el antebrazo mantiene flexión, ¿no ven? Eso tienen que ver, está flexionado, no hay braceo. Y miren la extremidad inferior, no flexiona, ¿no? La rodilla, la mantiene más o menos extendida, ¿no? Dependiendo del grado de compromiso, pueden ver mayor o menor, ¿no es cierto? ¿Qué marchas están? Dipléjica, ¿no? Tijera, marcha en tijera, ya. Vámonos, muchachos, ya estamos en hora. Hasta aquí va a ser el examen, por favor.